Soy Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Minas de la Dirección General de Energía de la Comunidad de Murcia. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso pues, que haya contado con nosotros y con el Colegio de Ingenieros de Minas de Levante para pues exponerles un poco a través de esta ponencia lo que estamos haciendo en la Comunidad de Murcia y que pues sirve un poco para ver un panorama de lo que es el estado actual de las instalaciones de residuos en España, de residuos mineros, ¿no? Es un poco lo que se pretende a través de la ponencia que les voy a presentar. Vamos a ver. El contenido de lo que voy a hablar ahora es básicamente esto, ¿no? Un poco de dónde vienen el origen de estos residuos mineros, de manera todo muy sintética. Vamos a ver también una pincelada sobre accidentes que han tenido bastante repercusión en este tipo de instalaciones, especialmente en una de la tipología. Y luego, pues, ver un poco la evolución de la normativa, que muchas veces ha tenido que ver pues, con estos sucesos, ¿no? Estos accidentes que ha habido en empresas mineras. Y a raíz de ahí, pues, ver la situación que tenemos en la Comunidad de Murcia, que es un poco singular respecto a toda España, y ver las actuaciones que estamos haciendo con una pincelada sobre las conclusiones, ¿no? Bueno, los residuos mineros... Básicamente, las instalaciones de residuos mineros tienen dos orígenes. O sea, para llegar a la masa mineral, bien sea en minería a cielo abierto o minería subterránea, como tienen ahí un poco en el esquema, pues hay que hacer un descubierto, ¿no? Entonces, llegamos a un primer tipo, digamos, de residuo minero, que es toda la cobertera que hay que eliminar para llegar a la masa mineral. Y una vez que llegamos a la masa mineral, ese todo uno extraído, ese mineral no es vendible por sí, tiene que someterse a una serie de procesos de concentración en lo que son las plantas de concentración y genera también una serie de residuos, ¿no? Entonces, tenemos esos dos tipos de residuos, digamos, lo que coloquialmente se denominan, este sería un poco el esquema de proceso, ¿no? La actividad extractiva, pues un poco sería el mineral extraído, que se somete a unos procesos de concentración. Fundamentalmente vamos a hablar del tema de balsas, ¿no? de los que son los residuos de flotación, de minería metálica, que es la mayor parte del problema en toda esta zona y en Andalucía. Y por otro lado, el material de cobertera, que va a dar origen con grandes volúmenes, en el caso de cielo abierto, a las escombreras. Ahí en el esquema, digamos que en el diagrama, en rojo, se señalan esas dos tipologías, básicamente, de instalaciones de residuos mineros. Y luego ya pues, se tiene el concentrado, que sí es vendible directamente a fundición, o lo que sea en el caso de minería metálica. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? De instalaciones de residuos mineros, coloquialmente balsas y escombreras, ¿no? Balsas también, bueno, es una denominación, como digo, coloquial. En el caso generalmente se llaman depósitos de lodo, de residuos de lodos, de flotación diferencial, fundamentalmente. Y bueno, en el lenguaje iberoamericano minero hablan mucho de relaves, ¿no? En este caso, balsas, depósitos de lodo, relaves sería equivalente, ¿no? Lo digo porque en la bibliografía muchísima se encuentra esa denominación, relaves, que es realmente la mayor parte del problema en el caso de las instalaciones de residuos mineros. Bueno, aquí tenemos un poco lo que sería una mina a cielo abierto, donde se ve el hueco de explotación. No sé si se señala... Bueno, sí. Sí. Sería el hueco de explotación y alrededor del hueco, pues una serie, fundamentalmente los mayores volúmenes, que son el levantamiento de toda la cobertera para llegar a la masa mineral o al filón, para entendernos, y luego si está la misma planta de proceso, que es lo habitual en la propia mina, pues en el proceso de concentración estarán también las balsas, perdón. Sí, las balsas de depósitos de lodo, ¿no? Incluso en algún caso, como es aquí, que en una mina de cobre en Chile, escorias de fundición, porque la fundición está también en los alrededores de la mina, que sería un tercer tipo, digamos, de instalación de residuos, pero menos frecuente, porque no está asociado normalmente a lo que es la explotación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería en la mina de Almadén, de mercurio, originalmente, ¿no? Lo que es la escombrera es una minería subterránea y la misma escombrera, pero una vez restaurada.
Y bueno, pues un proceso de minería de transferencia, en este caso en las minas de carbón de Ciudad Real, de Encasur, que ya están cerradas, pero que digamos que mantienen siempre el mismo hueco de explotación, que es lo que se ve al fondo, aquí se ve mejor, porque el avance ha sido en dirección de la flecha amarilla y va dejando atrás ya toda la superficie restaurada. En este caso se han utilizado los mismos residuos de descubrimiento, digamos, de la capa mineral para volver a rellenar el hueco, de manera que siempre está la misma superficie de hueco abierta. Bien. En esquema, básicamente serían esto. El tipo de escombreras, que en general se va a tratar de residuos inertes, puede ser que haya algún caso de residuo no inerte porque haya alguna capa que haya que eliminar, pues que pueda tener interacciones con el agua, con el suelo, como puede ser capas de yesos o algo así, que entonces habría que tomar otra serie de medidas. Y lo que serían los residuos de concentración en una planta de flotación, que serían lo que, como digo, pues, vulgarmente se conoce como balsas de lodos, que debido a la utilización de agua en el proceso de concentración, pues lo que viene es una pulpa con dos fases, de agua sólida, fase sólida y fase líquida, que va decantando en lo que sería el vaso, que constituiría la balsa o el depósito. Y ese agua va decantando, se recoge por un sistema de drenaje y se recircula al mismo proceso de concentración. En este caso, pues, lo que se iría es decantando primero una serie de lodos de material más grueso al inicio y el material más fino que queda depositado hacia el centro, digamos, el corazón de lo que sería el depósito. Puede haber o no un dique hecho al efecto, como a modo de presa, o formado por los propios residuos de la fracción más gruesa, digamos, de los residuos, que va formando dique según tongadas. Lo veremos luego. Esto corresponde a una instalación de residuos mineros, sobre la primera sobre la que hemos actuado, en Mazarrón, y bueno, pues corresponde un poco al estado justo antes de hacer nuestra actuación. Estas fotos llevan, o sea, cuando se hacen estas fotos lleva 60 años abandonada este depósito. Sin embargo, digamos que cada vez que llueve, y no es que llueva mucho en la zona, pues se forma una laguna en la parte superior que nunca, que lo que hace es saturar, digamos, toda esa parte de fracción fina, que es la que puede causar problemas de estabilidad en lo que son los depósitos de lodo, ¿no? Y que prácticamente nunca se seca. Es un agua de saturación que queda en esa fracción fina y que prácticamente nunca se seca. Este sería un poco el esquema de construcción de la mayoría de las balsas mineras que hay, sobre todo en la zona, como digo, de minería metálica de Andalucía y de la región de Murcia, que se utilizó el método de construcción de aguas arriba, ¿no? Que es, desde el punto de vista de la seguridad, el peor que se podía utilizar, ¿no? Además, se hace muchas veces utilizando pues, vaguadas, barrancos, también puede ser pues, de forma individual, exenta, y es el que causa mayores problemas, pues, fundamentalmente de estabilidad, ¿no? De hecho, está prohibido en varios países. En Chile, por ejemplo, la normativa prohíbe que se construyan de este modo. Aquí en España ya no se hacen así, hace mucho tiempo. Pero nos ha quedado un pasivo importante, como ahora veremos, ¿no? ¿Qué riesgos, como digo, qué riesgos pueden ocasionar, sobre todo este tipo de depósitos de lodos o balsas o relaves? Por riesgos de contaminación de suelos, del suelo donde están ubicados, porque se echaron directamente sin utilizar ningún tipo de impermeabilización y de precaución en el fondo. Y a las masas de agua, pues porque puede estar sobre terreno permeable y los lixiviados pues pueden perfectamente llegar a percolar hasta los acuíferos, ¿no? Incluso en casos de rotura o de fallos o de escorrentía, simplemente con la escorrentía superficial, pues puede llegar a cursos de agua, como de hecho llega, ¿no? Y fundamentalmente, como son residuos de minería metálica, pues pueden tener un contenido en metales pesados importante, que ya dependiendo de la acidez de ese lixiviado, pues la biodisponibilidad pues, será mayor o menor, ¿no? Y luego, por supuesto, riesgos de afección en caso de rotura de esas estructuras, pues a poblaciones, infraestructuras, espacios protegidos, bienes de interés cultural, como es el caso de la Sierra Minera de Cartagena, donde la mayoría están ubicadas, además de espacios protegidos y próximos a poblaciones, en zonas protegidas desde el punto de vista del patrimonio histórico.
algunos casos, ¿no? Una pincelada solo. En el año 60, en Cantabria, en la balsa La Luciana, que causó próxima a Torrelavega, 18 víctimas mortales en el año 60, aquí tienen un poco las noticias que salieron en la época. Esto marcó un hito, un antes y un después, que fue el accidente de la mina en Alcóllar, en Sevilla, en el año 98. Digo que marcó un antes y un después porque a partir de aquí cambió completamente la visión y la normativa en España y en Europa por este y otros sucesos que ocurrieron también, ¿no? Pero fundamentalmente en España, ¿eh? La normativa cambió absolutamente, como ahora veremos cuando hagamos un poco un repaso de su evolución. Y bueno, aunque no causó víctimas mortales, pues causó bastantes daños y la recuperación fue bastante costosa, tanto en tiempo como en coste, ¿no? Este es otro accidente que ocurrió en una mina de aluminio en Hungría. Bueno, paso deprisa, lo tienen aquí en la documentación. En Brasil hablamos también de dos, uno que en la zona de Minas Gerais, en 2015 y también en 2019. Este fue bastante más importante porque causó 270 muertos. Otra mina en Sudáfrica más reciente, en el año 22, con 3 víctimas mortales. Incluso se puede ver a la altura en que llegó en algunas edificaciones, toda la riada de lodo. Y en Murcia pues, tuvimos un caso también en el año 72, en una balsa en operación, que causó pues, una víctima mortal, porque precisamente esa balsa estaba aguas arriba de lo que era el cementerio, ¿no? Y bueno, rompió la balsa en un episodio de lluvias torrenciales, y bueno, causó una víctima, ¿no? La foto que tienen ahí abajo a la izquierda corresponde a la restauración que se está haciendo actualmente de esa balsa. Las causas de rotura, bueno, pues tienen aquí un poco en esquema. Hay un estudio que se hizo en el año 2016 que llega a una serie de conclusiones tras ver más de 200 casos de accidentes de relave, fundamentalmente en América del Sur y en otros sitios. Y llega a estas conclusiones, ¿no? Que fundamentalmente las causas de rotura son por deslizamientos, bien del propio talud de la presa o por el sustrato donde está apoyado, también por sismos que han ocurrido, mezclado pues, con otras circunstancias, como puede ser en episodios de lluvias intensas, cuando se produce un sobrepaso de la presa y empieza a erosionar lo que es el dique, ¿no? Y bueno, una serie de combinación también pues, por licuefacción estática, ¿no? Está la posibilidad, en algún caso se ha dado. Lo que tengo que decir es que casi todos estos casos han sido balsas en operación. Estos casos que hemos visto. El caso de las balsas abandonadas, que es ahora digamos que el pasivo al que nos estamos dedicando fundamentalmente en Murcia, porque no tenemos actividad de minería metálica, es un poco diferente, aunque bueno, pues comparte algunas soluciones. En cuanto a normas, bueno, hay un primer decreto del año 82 que prácticamente solamente exigía pues, lo que es la restauración del espacio afectado, sin hablar de mucho más. Y, como digo, la orden ministerial del año 2000, que es la que se promulga a raíz del accidente de Alcóllar y que sí, que técnicamente incluso sirvió de ejemplo a nivel europeo para redactar la Directiva de Residuos, de Gestión de Residuos Mineros del año 2006, que son las otras dos que tienen aquí, con el Real Decreto de 975 del año 2009 que transpone la Directiva de Gestión de Residuos, ¿no? Intercalado pues, con esa evolución normativa, pues ha habido una serie de inventarios de balsas y escombreras. El primero que se realiza a nivel nacional durante los años 86 a 89, lo lleva a cabo el Instituto Geológico y Minero de España y lo hace en todas las comunidades españolas, ¿no? Y en muchos casos pues, se trataba ya también de balsas en operación. A raíz de la orden ministerial de 2000, lo que se realiza es un inventario más detallado exclusivamente en lo que son depósitos de lodos, ¿no? Dejan de un lado el tema de escombreras, se dedican, por el tema del accidente de Alcóllar, fundamentalmente a ver cómo están las balsas respecto de esa normativa y las abandonadas, que esto es lo importante, ver su estado y también una evaluación de los riesgos potenciales. Y luego ya pues cuando con la normativa europea y su transposición, pues un último inventario que está hecho en base al que se hizo en el año 2001, 2001 y también el de balsas y escombreras anterior, que recoge tanto balsas y escombreras, pero en base a unos criterios de peligrosidad,
que cita en la propia directiva. Bueno, voy a pasar deprisa. Supletoriamente tenemos la normativa de residuos y como resultados, pues en la región de Murcia hay más de 1.300 estructuras entre balsas y escombreras, 16 de ellas de más de 1 millón de metros cúbicos, esto cuando se realiza el inventario. 83 de ellas corresponden a depósitos de lodos, que son fundamentalmente en lo que nos estamos centrando nosotros, y bueno, daba una serie de recomendaciones. En la orden ministerial, pues también se hace ya otro inventario en el año que se entrega en el año 2003 a la comunidad autónoma con una serie de resultados, ¿no? Básicamente solamente en depósitos de residuos de lodos, con casi 9 millones de metros cúbicos solamente, ¿no?, de residuos de lodos de flotación. Su distribución en la Sierra de Cartagena, pues la tenemos aquí. Los colores responden a los rojos, serían de la que luego en el inventario del año 2012 y posteriores se han clasificado como peligrosas. Y bueno, que es un poco lo que dice la diapositiva siguiente en cuanto a obligaciones de realizar ese inventario. Y ese es un poco el que quiero pasar a comentar, que esto es un poco lo central, ¿no? Se hace en 2012 y ya ha tenido 2 actualizaciones, en 2015 y la última en junio de 2022. A nivel nacional se han inventariado 109 instalaciones de residuos mineros, tanto balsas como escombreras, clasificadas como peligrosas según la directiva. Más o menos están al 50% de escombreras y depósitos de lodos. Y bueno, ahí la peligrosidad se ha evaluado en base a una metodología que ha hecho el ICME, que la tienen publicada y es descargable en Internet. Y la región de Murcia, pues es la campeona a nivel nacional, porque prácticamente 1 de cada 4 se encuentra en la región de Murcia. Tenemos una problemática especial, ¿no? Además, se ha hecho un ranking, por así decirlo, a nivel nacional de cuáles son las más peligrosas. Y aquí tienen un poco los resultados. Entre las 25 primeras a nivel nacional, 17 están en la región de Murcia, y solo de las 10 primeras, la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la novena y la 10ª en peligrosidad están también en la región de Murcia. Nosotros estamos actuando desde el año 2018 hemos actuado sobre la primera, lo vamos a ver ahora un poco. Bueno, esto sería a nivel, ya tengo que cortar, bueno, pues entonces un poco a nivel nacional, les dejo aquí la información y bueno, una serie de actuaciones que se vinieron haciendo desde que se empezó a conocer este inventario. Destacar simplemente que el Ministerio, con el tema de actuaciones para el Mar Menor, va a actuar sobre 9 de ellas, 9 de estas peligrosas, con un importe más o menos de 100 millones de euros, si no tengo mal entendido. Y, a ver, y con esto voy a terminar, la anterior. A ver, pasar la anterior simplemente, no. A ver, sí. Estas son las actuaciones que estamos haciendo. No da tiempo a ver las diapositivas, pero bueno, les dejo la documentación a la organización. San Cristóbal II, que es la primera a nivel nacional en cuanto a peligrosidad, eso son un poco, se terminó en 2019. Tiene aquí a grosso modo pues, los números en cuanto a volumen de residuos y costes. Estamos ahora haciendo la del Lirio, que la vamos a terminar en octubre, con casi 6 millones de euros con ayuda del Ministerio, el MITER, sobre un volumen de residuos de 750.000 metros cúbicos, y el año que viene vamos a empezar con San Cristóbal II, que es la 4ª a nivel nacional, más peligrosa, también en Mazarrón, pues con esos datos. Las actuaciones que estamos haciendo, pues básicamente es un sellado, un encapsulado. Estudiamos un poco cómo está el vaso en cuanto a posibilidad de impermeabilización, por si hubiera algún problema derivado, pero lo que pretendemos es que no entre agua en el depósito y para eso lo que hacemos es un sellado convencional. Lo que estamos aplicando en todos los proyectos pues son estas actuaciones, estas 9 actuaciones de aquí, ¿no? Y como digo, pues el sellado varía un poco en la zona de plataforma a la zona de talud, incluso en lo que es los canales perimetrales para impedir la entrada de agua, pero lo tienen aquí en la documentación y se lo dejo aquí. Venga, pues bueno, pues básicamente esto es.